Bien, vamos a pasar a esta última mesa antes de la clausura, donde les tratamos de dar una dimensión social y una dimensión industrial a este asunto. Y para ello, siempre en todas las jornadas que hacemos a lo largo del territorio nacional, pues tratamos de incorporar esta transición justa, esta parte social y esta parte de desarrollo tecnológico e industrial. Entonces tenemos para participar en esta mesa a Jorge García, de la Cátedra Milla del Conocimiento de la Escuela de Industriales, ¿no? Él y el director Jorge también ha participado en eso, y yo creo que va a hacer de moderador estupendamente. Tenemos a Cristina Rivero, de la COE, y yo creo que el mundo empresarial también, no solo el de Asturias, sino el general, tenía algo que decir en este asunto. A Rubén Hidalgo, director gerente de Impulsa, ¿no? También de la parte de la Milla de Gijón. Tenemos en IDEPA a Eva Pando, que la tenemos allí a las dos señoras juntas, y tenemos a Joaquín Nieto, que está aquí, que es director general de la OIT en España, la OIT, Organización Internacional del Gas, que cumple este año 100 años, y por tanto Joaquín ha venido y va acompañándonos en muchas de estas, por lo largo de las regiones, y a Adriano Mones, que es el director regional de Market Development de Phoenix Contact Mobility GmbH y también delegado de ADIBE, donde tenemos también al director general por ahí, Arturo, que lleva toda la mañana participando en este asunto. Así que yo os dejo, vamos a ver si acabamos pasado ahora, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero en primer lugar pues agradecer al Club Español de la Energía y también a EDP y a FADE por la invitación a participar en estas jornadas. Esta última mesa redonda de las jornadas está relacionada con el impacto social de los dos grandes aspectos que estamos tratando aquí, la movilidad sostenible y el autoconsumo. Podríamos decir, como resumen de las participaciones previas que hemos tenido en estas jornadas, es que desde el punto de vista tecnológico, si bien es cierto que hay una serie de aspectos que todavía necesitaríamos, o todavía están en proceso de resolver, como es el tema de las baterías, por ejemplo, comentaba el decano de la Escuela de Minas el tema de los materiales, del cobalto, litio, etcétera, es un tema que se comentó aquí. Lo cierto es que hace unos 5 o 10 años todo el mundo tenía claro que el problema tanto del transporte sostenible o movilidad eléctrica y también del autoconsumo tenía que pasar por el almacenamiento. También estaba claro que habría un tema de las tecnologías dedicadas a la fotovoltaica, a la eólica, etcétera. También estaba claro temas de conversión de energía, conversión de potencia, etcétera. Sin embargo, también por supuesto el tema de las infraestructuras, que es otro de los talones de Aquiles que, si bien es cierto que se está trabajando fuertemente en ello, pues tenemos que dimensionar la red eléctrica para poder acometer toda la densidad de energía que tendríamos ahí considerada. Pero últimamente ha habido un despegue de una serie de tecnologías que, desde mi punto de vista, yo creo que van a revolucionar todo este tema y toda esta evolución, como es el tema de la IoT, del Internet of Things, el tema del Big Data, todo lo relacionado con el procesamiento en la nube y con códigos abiertos que permiten, pues, tema de desarrollar un algoritmo de toma de decisiones bastante importante, temas de visualización de datos, por ejemplo, en el tema de conducción podríamos hablar incluso de la conducción autónoma, todo cómo se relaciona todo esto. Si bien es cierto que yo creo que la parte tecnológica, como digo, si no está resuelta, más o menos tenemos claro por dónde van a ir los tiros. Hay otros aspectos en los temas que nos ocupan que yo creo que son un poco más difusos. En el tema económico, pues claro, evidentemente hay unas oportunidades de negocio bastante importantes. Se ha hablado de la segunda vida de baterías, nuevos tipos de infraestructuras, nuevos modelos de negocio como el car sharing, etcétera. Pero aparecen una serie de oportunidades en el tema de la trazabilidad de esta energía, cómo se puede hacer esa gestión de transacciones, por ejemplo, a través de tecnologías y técnicas como el blockchain. En el tema del medio ambiente podemos hablar del cambio climático, pero también la producción en ciudades implica no solo el vehículo eléctrico, implica la ventaja de que probablemente limpiemos el ambiente de las ciudades, pero tenemos que asegurar que va de la mano de la integración de mucha más renovable para que no estemos enviando el problema a otro sitio.
Hay aspectos que hablar también. En el cambio social, pues evidentemente todo esto vendrá de la mano de un cambio político y normativo. Se ha hablado aquí del decreto de autoconsumo, como también del transporte urbano, diferentes normativas, etcétera. Entonces, en mi opinión, uno de los aspectos también claves en el impacto social va a ser cómo afecte todo esto al empleo. Tenemos aquí miembros que van a ser claves a la hora de proporcionarnos una serie de ideas en este punto. Hay oportunidades para formación para nuevas tecnologías, nuevos empleos que van a hacer, nuevas capacitaciones, etcétera. Pero también desde mi punto de vista, y esto es una cosa que quiero que comentemos a lo largo del desarrollo de esta mesa, y es otro tema que también se mencionó aquí, yo creo, desde el principio, es el tema del cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad, pero que afecta en todos los sentidos, no solo a nivel de usuario. Podemos ayudar con toma de decisiones, podemos ayudar con algoritmos, pero hay un claro cambio de mentalidad que tenemos que movernos hacia la eficiencia, cambio de hábitos, pero tenemos también un problema de envejecimiento. ¿Cómo va a afectar todo esto, todo este impacto social en temas de una sociedad, al menos lo que estamos viendo en nuestra región, ¿no?, de envejecimiento de la población? ¿Cómo afecta esto a ciudades? Normalmente hablamos de ciudades, pero ¿qué pasa con el entorno rural? Todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, para ello tenemos a los miembros de esta mesa que ya ha presentado anteriormente el presidente de las jornadas. Y ahora, la mecánica de esta mesa, después de esta introducción, presentaré a cada uno de los ponentes. Me gustaría que comentase un poco cómo ve cada uno de estos ponentes el impacto social desde su punto de vista, y luego abriremos un turno de más preguntas y abriré también un turno para el público. ¿De acuerdo? Empezaremos siguiendo el orden que aparece en el documento que nos enviaron de las jornadas, por Cristina Rivero Fernández, que es jefe de área de Energía y Medio Ambiente de la COE, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Cristina ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la energía, el medio ambiente y el cambio climático desde la Asociación Española de la Industria Eléctrica, UNESA, ahora AELEC, participando como experta en grupos de trabajo de la COE y de la Administración General del Estado, así como en proyectos de investigación nacionales y europeos. En el ámbito europeo destaca su colaboración como representante del sector eléctrico español en Eurelectric, en temas como política ambiental, cambio climático, fiscalidad energética o herramientas de mercado para el cumplimiento de objetivos ambientales, así como sus colaboraciones con la Comisión Europea. En el ámbito internacional ha participado en programas de trabajo de la Agencia Internacional de la Energía, organizaciones latinoamericanas de energía, CIER y OLADE, y es observadora por el sector privado de las conferencias de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático desde 2001. Cristina, bienvenida. Me gustaría que me comentaras un poco y que dieras tu opinión. Primero, agradecer la invitación, porque además es un placer personal siempre venir a Oviedo. Y en esta primera valoración, que es muy breve por necesidades del programa, voy a centrar en dos aspectos: en la parte del ciudadano consumidor y luego en la parte del empleo. La Unión Europea, el reto al que nos enfrentamos, lo sabemos todo, presentó una hoja de ruta de descarbonización hace ya varios años, que ahora ha retomado, la ha presentado en noviembre de 2018, con un cambio de discurso, yo veo claro, incluso en el título, ¿no? No se llama descarbonización de la Unión Europea, se llama visión estratégica a largo plazo para conseguir una economía europea próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra. Igual esto nos centra un poco en el que yo estoy de acuerdo totalmente con que hay que huir del catastrofismo que nos describía genialmente esta mañana el presidente del Principado, y a lo mejor el objetivo que la Unión Europea está buscando hay que centrarlo más en la parte de la economía moderna, próspera y competitiva, y no centrarlo tanto en la emergencia o en la apocalipsis. Entonces, la comunicación de la Comisión se basa en tres premisas que la Comisión da por sentado. 1, es necesario. 2, es factible tecnológicamente, lo que nos decía el moderador. Y 3, requiere profundas transformaciones sociales y económicas que afectan a todos los sectores y que involucran a todos los agentes. Si nos marcamos el objetivo de no aumentar la temperatura del planeta en 1,5 grados, que es lo que nos dicen los científicos que es a donde tenemos que ir, eso significa que una persona, un europeo medio que naciera hoy, tiene que emitir a lo largo de su vida
la 8ª parte de emisiones de lo que ha emitido un ciudadano europeo que hubiera nacido en 1950. Esto es cambiar los modos de vida de forma radical. Y esto tiene un impacto social desde el punto de vista del consumidor, del ciudadano, formidable. ¿Cómo hacemos esto? Lo hemos estado viendo esta mañana en el tema vehículo eléctrico, en el tema autoconsumo, en el tema economía circular. Empoderar a los ciudadanos y no solamente que acepten como tradicionalmente, no solamente es un tema de aceptar la transición, sino que tiene que ser además partícipe y tiene que percibirlo como beneficioso, porque si no, no va a ser posible dar respuesta a los retos que nos hemos marcado. Desde el punto de vista del empleo, un poco la misma filosofía en el discurso de la Comisión, el paquete energía limpia para todos los ciudadanos. Su objetivo no es descarbonizar, no es la contaminación, es, en palabras de la Comisión, crear empleo y crecimiento al tiempo que disminuimos las emisiones de gases de efecto invernadero y que mantenemos la seguridad de suministro. En el PNIEC se hace una valoración del impacto social de las medidas que ha propuesto España y se identifica creación de empleo en todos los sectores, ¿no? Pues, 50.000 empleos al año en la industria manufacturera, 45.000 en el comercio, 42.000 en la construcción y se identifica una pérdida de 569 empleos al año de aquí a 2030 en la industria extractiva. Pero estos números y estos análisis yo sí que creo que hay que tomarlos con prudencia. Lo que decía esta mañana el presidente de FADE de ojo con los ritmos, ¿no? Y de ojo con las incertidumbres que hemos estado viendo también a lo largo de toda la mañana. Lo que es cierto es que España parte de unas condiciones en el que duplica la tasa de desempleo de la Unión Europea, en el que tenemos un nivel de desempleo que no hemos recuperado, aunque vamos recuperando y que es todavía, estamos a los niveles de 2007, bueno, y hay una serie de retos que hay que afrontar. No me puedo resistir, ahora es que estoy viendo la cara de Joan y no me puedo resistir a decir la valoración que han hecho en el informe que ha salido ahora, valorando todos los planes nacionales integrados de energía y clima de la Unión Europea. En efecto, España es el campeón de todos ellos en cuanto a objetivos y políticas, pero sacamos un 0 en lo que es la participación pública, también porque es verdad que no ha habido tiempo para hacerlo, pero sí que nosotros queremos y esperamos que esta involucración del consumidor y este impacto que va a tener en las empresas se tenga en cuenta en la segunda parte del año, en el que nos va a tocar, esperamos, que haya una consulta pública en la que se pueda escuchar a todo el mundo. Al final, mesas como la que nos ha presentado la directora esta mañana, yo creo que ahí es donde está el futuro. Esto va de alianzas, y alianzas de empresas, alianzas de consumidores, y que podamos todos tomar las decisiones prudentes y al ritmo necesario, evitando generar confusión en los consumidores para poder alcanzar los retos que tenemos. Muy bien, muchas gracias. Paso a continuación a presentar a Eva. Eva Pando, directora general del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, del IDEPA. Eva es ingeniera industrial por la Universidad de Oviedo, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Gijón, y también ha obtenido un MBA por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene una experiencia profesional vinculada fundamentalmente a la gestión de la promoción del desarrollo del Principado de Asturias, primero en la Sociedad Regional de Promoción, donde ocupó el puesto de coordinadora del Departamento de Análisis e Inversiones, y desde enero del 2005 hasta el 2015 desarrolló su carrera profesional en el Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias. Desde septiembre del 2015 es directora general del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias. Ostenta esa presidencia de los organismos de promoción económica regional y es consejera apoderada de la Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias, Asturex, y miembro del Consejo de Administración de diversas sociedades y vocal de varias fundaciones. Durante 2018 y bajo su dirección, el IDEPA recibió el premio a la Mejor Agencia Europea de Desarrollo otorgado por Eurada, el premio al Mejor Proyecto de Promoción Económica, el proyecto Pre-Innovation 4.0, otorgado por la Comisión Europea, proyecto que también fue uno de los atributos que permitieron a Asturias obtener el reconocimiento de Región Emprendedora Europea 2019. Bueno, pues muchísimas gracias por tu presentación, muchísimas gracias a la organización por contar con el IDEPA en esta interesante jornada.
Bueno, pues el papel del IDEPA en todo este mundo, ¿no? Es un eslabón más de esa mesa de movilidad que presentó la directora general y que está promovida por la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, ¿no? Y cuando digo es un eslabón más, porque de alguna manera es la parte que quiere bueno, pues analizar y trabajar por lo que afecta al desarrollo tecnológico e industrial de Asturias, ¿no? De nuestro tejido económico, ¿no? No tanto el impacto, ¿no?, en las personas, sino más en el tejido económico asturiano. Hace ya tiempo empezamos a trabajar en un estudio apoyados por la consultora KPMG con el fin de analizar, bueno, pues la viabilidad de Asturias, ¿no? En eso que decía la directora también, de decir, bueno, cómo Asturias puede aprovechar esta oportunidad, ¿no? Vamos a verlo como una oportunidad y vamos a ver cómo puede aprovecharlo y cómo podemos aprovechar esas inversiones productivas, ¿no? Del análisis, bueno, pues se desprendía que el sector, como bien conocéis todos los que estáis aquí, está inmerso en un cambio disruptivo, ¿no? Estamos viviendo una etapa de innovación acelerada. Los directivos del sector opináis, muchos estáis aquí, que el cambio que se va a producir en el sector en la próxima década va a ser muchísimo más radical que el que se ha producido en todo el siglo pasado. Va a haber cambios en los modelos de negocio, ¿no? La prestación de servicios va ganando peso frente hasta la hora venta de productos, ¿no? Hay un cambio ya en el modelo de negocio. El vehículo va a pasar a estar totalmente conectado con su entorno. Y aquí viene algo importante ya, el tratamiento y aprovechamiento de los datos, ¿no?, que va a dar toda esa cantidad de vehículos conectados, es cada día más relevante. Pero no solo eso, los consumidores cada vez somos más conscientes del valor de esos datos y queremos obtener un retorno al cambio de su uso. Los gigantes de la tecnología entran en el sector, ¿no? A todos nos llama la atención que fabricantes de coches ahora estén más cerca de Silicon Valley, ¿no?, que de las zonas de Detroit, ¿no? O sea, ese es un cambio, ¿no?, muy llamativo. Y claro, hay que conciliar dos mundos que viven a velocidades totalmente diferentes. Hay muchos más cambios derivados de la nueva forma de ver la vida que tienen los jóvenes, ¿no? Que bueno, pues ya no está tan claro que esa compra del vehículo que todos teníamos en mente, ¿no?, nada más cumplir los 18 años, ahora nuestros jóvenes ya no lo tienen tan claro, ya no está entre sus prioridades. A ese cambio en los modelos de negocio hay que añadir un cambio en el modelo de propulsión, que es del que aquí hoy también se ha hablado mucho, ¿no? Está claro que el abandono de los combustibles fósiles es una realidad, está marcado por la presión social y legal, y eso, bueno, propicia nuevas fórmulas de propulsión. La propulsión eléctrica toma fuerza, ¿no? A la vista está. Si bien hay otras tecnologías, ¿no? Vemos ejemplos como Toyota, que tienen en la pila de combustible, bueno, pues una de las líneas de investigación. Hay otras formas de propulsión como el gas, que para ciertas flotas y para ciertos desplazamientos también está tomando fuerza, ¿no? Hay el modelo de híbridos que, bueno, pues pueden estar ahí como transitorios, con lo cual, bueno, hay muchas incertidumbres al respecto, ¿no? Y muchas limitaciones que a día de hoy bueno, tenemos encima de la mesa. Todos sabemos el problema que tenemos con nuestros móviles, ¿no?, con las baterías de nuestros móviles. Bueno, pensemos en todo lo que falta para que un coche eléctrico, ¿no?, pueda tener esa eficiencia que necesitamos. Aunque la tecnología ganadora yo creo que todavía no está definitivamente decidida, lo que está claro es que el vehículo del futuro es un vehículo verde, es un vehículo conectado y, como también aquí se decía, un vehículo que potencialmente puede ser autónomo, ¿no? Y claro, estos cambios nos van a afectar a los territorios, que de aquí es lo que tenemos que analizar. En cuanto a la forma de movilidad, que es lo que se está trabajando en muchas partes de esa mesa, pero también en cuanto al tejido industrial vinculado a ese sector, que es lo que más nos afecta desde el IDEPA. Si se van a compartir vehículos, ¿cómo afectará el número de unidades vendidas? Si la propulsión será eléctrica, las infraestructuras de generación y de distribución eléctrica están dimensionadas para ese cambio radical en la demanda. ¿Cómo cambiarán nuestras calles? ¿Llenaremos todas las calles de cargadores eléctricos? El número de componentes del coche eléctrico es mucho menor al de un coche de combustión. ¿Qué pasará con los fabricantes de componentes de todas esas piezas que ya no están en el coche de combustión, en el coche eléctrico? ¿Qué pasará con la cadena de valor del vehículo actual, la cual, debido a la complejidad del mismo, es muchísimo más amplia que la del vehículo eléctrico? Millones de personas trabajan directamente para esta cadena en Europa, ¿no?
Todos los vehículos estarán conectados y además el coche autónomo puede ser una realidad a corto plazo. Aquí hablaban del 2030, ¿no? Ojalá. Está preparada nuestra red de conectividad. Aquí la 5G va a tener mucho que decir. Está nuestra fuerza laboral preparada para adaptarse a estos nuevos modelos, ¿no?, de vehículo, nuestras escuelas de formación profesional, nuestra universidad. ¿Cómo vamos a competir con centros como China, ¿no?, que está invirtiendo muchísimo dinero en investigación? Bueno, realmente España ahora mismo es el segundo fabricante del sector de la automoción de Europa y el 8º del mundo. Tenemos una potencia en el sector de la automoción. Asturias también se beneficia de esa potencia. Tenemos importantes fabricantes de componentes de ese coche y tenemos que estar en ese nuevo modelo de producción. Debemos estar. Asturias no puede perder esa carrera, ¿no? Asturias tiene mucho que ofrecer. Estamos convencidos de que tiene mucho que ofrecer para nuevos agentes, para nuevos actores. Tenemos un tejido empresarial con proveedores muy cualificados, que ya muchos de ellos están en el ámbito de la automoción. Tenemos relevantes infraestructuras portuarias, tenemos un suelo industrial disponible, tenemos mano de obra con arraigada cultura industrial, buena cualificación, baja rotación, siendo esto uno de los factores más valorados por nuestros inversores foráneos. Tenemos un ecosistema investigador formado por nuestra universidad y los centros tecnológicos que pueden ser claves para adaptarse a este nuevo entorno. Y bueno, pues una alta calidad de vida, ¿no? Como lo conocemos los que aquí vivimos. Creemos que realmente el peso que puede tener Asturias es convertirse en un polo de innovación tecnológica en este entorno. Para ello lo que hicimos fue empezar a analizar qué tenemos. Vamos a hacer una foto, qué inventario tenemos, ¿no?, para ser ese polo de investigación tecnológica. Hemos empezado a hacer un trabajo de análisis, empezando por nuestra universidad, siguiendo por los centros tecnológicos, y a día de hoy tenemos un inventario de 73 líneas de investigación, que se dice pronto, en torno al coche verde, eléctrico, conectado y autónomo. Con lo cual tenemos mucho punto de partida, tenemos ya mucho en lo que poder apoyarnos, ¿no? Y queremos seguir construyendo sobre eso. Pues queremos trabajar en la aceleración de nuevos proyectos empresariales, en ser capaces de desarrollar el talento que tenemos hacia este nuevo modelo. La próxima semana, el 4 de junio, nuestro consejero presentará el nuevo programa de aceleración de proyectos en el ámbito de este nuevo modelo de vehículo verde conectado y autónomo. Y bueno, pues creemos que el ir tejiendo ese hub de innovación en movilidad en Asturias, realmente creemos que puede ser la mejor forma de que ese impacto que va a generar todo esto pues sea positivo para Asturias y que de alguna manera, bueno, pues nos posicione en este cambio, ¿no?, que va a ser tan disruptivo. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a continuación a presentar a Rubén Hidalgo, que es el director gerente de Gijón Impulsa. Es ingeniero químico, graduado por la EPI, por la Politécnica de Ingeniería de Gijón, que se ha especializado a lo largo de su carrera profesional en la gestión empresarial. A lo largo de su trayectoria profesional, en mayor medida en su etapa en IDESA, una ingeniería del sector metalmecánico que opera en el sector energético, Rubén ha profundizado en el área de innovación de las organizaciones, gestionando desde proyectos de innovación en procesos productivos, buscando la mejora continua y la eficiencia, hasta proyectos de desarrollo tecnológico aplicando fórmulas de innovación abierta, cooperando con distintas entidades en el ámbito regional, nacional e internacional. Actualmente es director de Impulsa, que es la empresa pública dependiente del Ayuntamiento de Gijón, cuyo posicionamiento es el de facilitar la experimentación empresarial y la conexión entre los distintos organismos y agentes de tejido productivo local para la modernización de ese mismo tejido. Sin más. No me haces ninguna pregunta. Si quieres, podemos empezar. Sí, hombre. Vale, era una broma, Jorge. No me voy a extender más porque yo creo que Eva hizo un recorrido muy amplio acerca de los retos, ¿no?, en torno a la movilidad. Bueno, y antes que nada agradecer, que se me olvidaba, al Club Español de Energía, a FADE y a EDP, pues la invitación a la jornada, ¿no?, y disponer de este tiempo. Como decía, Eva dio un amplio repaso de cuáles son los retos, ¿no? Y yo voy a sumar uno más, ¿no?, que es en términos de empleo, ¿qué puede estar sucediendo? Nosotros en Gijón hace 2 meses nos despertábamos con la cifra de la recuperación del empleo previa a la crisis, pasando de 30.000 desempleados a unos 20.000. En ese momento reflexionábamos en qué consistía esa recuperación
Y cuando lo analizamos en detalle, veíamos que esa recuperación no, lógicamente, por sentido común, no había sido producida en los mismos sectores en los que antes estaba ese empleo. Por ejemplo, el sector de la construcción pues estaba lejos, ¿no?, de equilibrar los números de empleo previos a la crisis, y otros, en cambio, como científico-técnicos, disciplinas digitales, pues habían crecido exponencialmente, ¿no?, y habían permitido equilibrar, junto con el sector servicios, esa balanza. Eso nos da una idea del proceso de transformación que los territorios están teniendo, ¿no? Y es a lo que nos dedicamos especialmente en Impulsa. En primer lugar, desarrollar una serie de espacios físicos, pero también virtuales, que aunan a una comunidad creativa, que genere conocimiento, que mezcle disciplinas, para poder trabajar con ellos en esos proyectos que desarrollen ese tipo de empleo que se está generando en la ciudad. El caso paradigmático, además, es la creación de la Cátedra Smart City, que nos está permitiendo, junto con Jorge, Pablo Arbolella y su equipo, desarrollar disciplinas muy pegadas a cambios en la movilidad, cambios a la tecnología digital en las ciudades. Pero no solo trabajamos en cómo metemos en las cabezas, ¿no?, conocimiento diferencial, cómo las hacemos trabajar en conjunto, sino que consideramos muy importante ponerlas al servicio de retos muy específicos, ¿no? Nosotros actuamos en local, pero como decían en la mesa anterior, lo local pesa mucho también en este tipo de transformaciones, ¿no? No solo necesitamos grandes planes a nivel de Comisión Europea, sino que tendremos que encontrar nuestras herramientas y nuestras rutas en local. Por eso, en Gijón definimos una serie de retos sobre los que teníamos que trabajar, y uno de ellos era precisamente la movilidad limpia e integradora, ¿no? En su vertiente de cómo vamos a ser capaces de absorber estos nuevos modelos de movilidad, tanto colectiva como individual, con los diferentes formatos que se dan, y cómo podemos hacer que además siga siendo una movilidad integradora, en el sentido de que en una ciudad vive gente que necesita llevar a los niños al cole, necesitamos mover a nuestros mayores, y tenemos que dar cobertura no solo a una transformación en cuanto a de dónde sale esa movilidad, qué tipo de tecnología va a usar, sino desde el punto de vista de la experiencia de usuario, ¿no? Cómo va a ser su experiencia dentro de la ciudad consumiendo las diferentes alternativas. Para desarrollarlo, hacemos un llamamiento constante, anual, a proyectos que se articulen dentro del espacio urbano y que nos ayuden a tener una idea más concreta, en base a evidencia empírica, cómo tenemos que seguir solucionando los problemas. Os describo un muestrario del tipo de servicios que damos para este tipo de proyectos. Lógicamente, financiamos demostradores, utilizamos nuestros mecanismos de financiación para que aquellos proyectos relacionados con este tipo de retos y este tipo de tecnologías puedan desarrollarse dentro de la ciudad. A ejemplo, para tangibilizar la idea, tenemos ahora el proyecto de bici compartida nueva en la ciudad de Gijón, donde además de disponerle de espacios para que pueda desarrollar la actividad, financiamos dicha actividad, ¿no?, para que pueda crecer y ser garante de una nueva modalidad de movilidad dentro de Gijón, pero también de escaparate para el panorama internacional. Dada la evolución de ese tipo de proyectos, y trabajando muy activamente en Madrid con la Fundación Cotec, vimos que teníamos que aplicar una política denominada Sandbox. La política Sandbox, que es muy incipiente a nivel estatal, pero con cierta evolución en Reino Unido, en Francia, en Japón, en determinados países que entienden que este tipo de proyectos experimentales, este tipo de proyectos de innovación tienen sus afecciones regulatorias y, lógicamente, en una forma de hacer regulación europea tenemos que crear herramientas que nos permitan ver cómo esos proyectos de innovación que están transformando la experiencia de consumo van a encajar en el aspecto regulatorio, ¿no? Y aquí me viene a la cabeza el proyecto precisamente de Pablo, ¿no? Pablo decía, ¿puedo poner una flota de car sharing dentro de la ciudad en línea azul y línea blanca? ¿Y eso es legal? ¿Puedo desarrollar esa actividad?
Ahí es cuando nosotros abrimos la ventanilla Sandbox, ¿no? Es decir, qué ordenanzas se ven afectadas y cómo tenemos que crear un espacio temporal y espacial para que eso se pueda probar y ver si es bueno para todos los grupos de interés, desde el que provee el servicio, el que provee digamos, el empleo y la experiencia de usuario, en cómo afecta a las ordenanzas de convivencia, de fiscal y de movilidad, ¿no? El caso es que chequear todas las ordenanzas municipales no había ninguna traba para que Pablo pudiera desarrollar el proyecto, lo que fue una grata sorpresa, ¿no? Pero si no hubiera sido así, hubiéramos creado una ventana Sandbox para que pudiera probar ese proyecto. Y no nos paramos ahí. Sabemos que la Administración tiene un papel tractor sobre todo este desarrollo desde el fomento de la infraestructura con colaboración público-privada, como también estamos haciendo con EDP, que es cuando se consigue pues llegar, ¿no?, de forma ágil y rápida a ajustarte a los tiempos de transformación que una ciudad vive. No solo de forma estándar, sino introduciendo cláusulas de innovación en nuestros contratos para que seamos capaces de adquirir mejores servicios, incluso, como ya estamos probando en el Ayuntamiento de Gijón, la propia compra pública de innovación, ¿no? Que consigamos que nuestros contratos demandemos el próximo servicio, no el actual, no el clásico, sino que vayamos un paso allá y si tenemos que comprar un autobús para nuestra red de transporte urbano, ese autobús ya incorpore elementos de innovación que podamos testar en la ciudad, ¿no? Y acabo ya, Jorge. Nada de esto es suficiente para ese proceso de transformación que tenemos que procurar, no solo para Gijón, sino para el contexto mundial, ¿no? Por eso, a todos estos proyectos los acompañamos de un fondo de capital riesgo específico para que, dada una demostración empírica de que una tecnología y un servicio funciona, el resto de ciudades del mundo puedan disfrutar de ello. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Vamos a continuación a presentar al siguiente miembro de la mesa, que es Joaquín Nieto Sainz, director de la Oficina de la OIT para España. Desde 2011 es director de dicha oficina y a lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado distintas responsabilidades relacionadas con el medio ambiente y la salud en el trabajo, que es, yo creo, una de las dimensiones más importantes del impacto social de los temas que nos tocan hoy. Ha sido secretario confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral de Comisiones Obreras, presidente de la Fundación Laboral Internacional para el Desarrollo Sostenible, vicepresidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, presidente de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y presidente y cofundador del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. Ha representado a los trabajadores en el Foro Consultivo de Medio Ambiente de la Unión Europea, en la Comisión de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y en las cumbres de cambio climático. Ha recibido el premio a la trayectoria personal en defensa de la tierra en 2002, el premio APIA a la Asociación de Periodistas de Información Ambiental en 2003 y el premio nacional 28 de abril a la prevención de riesgos laborales en 2009. Es además autor del libro Los desafíos del cambio climático y coautor de Labor and Environment, a Natural Synergy. Joaquín, nos gustaría conocer un poco tu opinión al tema del impacto social. Pues muchas gracias. Bueno, agradecer la invitación a la Organización Internacional del Trabajo en su centenario estar aquí, pero sobre todo quiero felicitar al Club Español de la Energía, a su director, Arcadio, y a la Fundación, a la Federación Asturiana de Empresarios por haber organizado este foro. Y el Club Español, esta voluntad de querer hacerlo también en otros territorios, me parece muy importante. Siguiendo la idea de Belarmina de poner un titular a lo de hoy, yo desde mi perspectiva diría, el sector empresarial se prepara para la transición energética. Esto es lo que veo. Y es reconfortante ver aquí un centenar y medio de empresarios representando distintos sectores en Asturias, alineados en un cambio tan importante como este, es reconfortante, porque la sociedad va a necesitar liderazgos y va a necesitar toda una colaboración de conjunto. Y ese sería mi titular. Bueno, yo voy a hablar desde la perspectiva de la OIT, que es la perspectiva pues, del desarrollo, del empleo y de la transición justa. Porque todas estas transformaciones que está llevando el cambio energético, pero también otros, y hablaré del cambio digital, todas estas
pues son transformaciones enormes que van a tener un impacto enorme sobre los empleos, que van a crear muchos empleos, pero que van a destruir otros y que van a ser muy disruptivas, como se dice, y van a desaparecer sectores enteros, van a desaparecer empresas, van a desaparecer profesiones, habrá otros sectores, otras empresas, otras profesiones. Bueno, y todo ese cambio hay que gestionarlo adecuadamente y hay que gestionarlo con criterios de transición justa, que significa, pues, no desaprovechar ninguna de las oportunidades, que son muchas, y minimizar el máximo posible los riesgos o los efectos adversos, que también están ahí, y garantizar que las personas, en cualquiera de las circunstancias, en ese, dijéramos, situación, por ejemplo, de desocupación transicional, pues van a tener no solo garantizados unos recursos que les permita vivir y una protección social, sino también el cambio formativo necesario para adaptarse a los nuevos sectores. Esta es la esencia de la transición justa. Bueno, el escenario del que partimos es objetivo. O sea, España presentó su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y ese es el escenario. Por cierto, parece que ha sido muy bien valorado en Europa porque ha sido el mejor valorado de todos los planes. Con deficiencias, todos los tenían, pero que se pueden corregir y se pueden corregir bien, como esta que señalaba Cristina, que es la de la participación social. Hay ganas de participación social en España y, por lo tanto, ese yo creo que se puede corregir. Ese es el escenario. Un dato muy importante de este escenario. Se pretenden movilizar o se cree que se van a movilizar 230.000 millones de euros en la próxima década. Eso son palabras mayores y eso es lo que va a tener un impacto real en el empleo y en el desarrollo. Claro, ¿qué es lo que necesita España? Porque ahora mismo España necesita empleo, sigue teniendo una situación estructural de desempleo preocupante, aunque la cosa ha mejorado, pero necesita desarrollo porque necesita modernizar su tejido productivo, ir a un tejido productivo mucho más consolidado, ir a otro modelo productivo que permita tener unos empleos también de otra calidad, y esto es una oportunidad extraordinaria. No sé cuántas, o sea, igual no todo el plan integrado de energía y clima se cumple tal como estaba previsto, pero es posible que algunas de las previsiones vayan más allá y otras no alcancen, es posible. Pero desde luego el entorno de la inversión me parece realista. Incluso creo que es posible que si la cosa empieza a tirar, esa inversión se incremente. Y esa es la base que permite, claro, a muchos territorios repensar su desarrollo. Es una oportunidad increíble. Pues muchos territorios en España estaban o bien sufriendo la situación que ha venido sufriendo Asturias, de ver cómo la base tradicional de su industria se debilitaba y tenía incertidumbres de futuro difíciles de resolver, y es verdad que ha tenido muchas ayudas en el proceso, pero esas ayudas tenían difícil también materializarse porque faltaba un horizonte de un nuevo mundo industrial, un nuevo mundo de desarrollo. Bueno, ahora tiene esa oportunidad y por lo que he oído aquí parece que la está aprovechando bien. Parece que se está poniendo bastante... bueno, tenía ganas, o sea, llevaba mucho tiempo pensando a ver cómo resuelvo esta situación de cambio de una industria que me lleva, en fin, a incertidumbres por otra. Bueno, lo está resolviendo. Pero hay otros territorios en España que esto que se viene llamando ahora de la España vacía o la España vaciada y otros, vamos a los territorios insulares, a Canarias, donde parece que había una desesperanza, como diciendo, pues, ¿ya qué nos va a quedar? Bueno, esto abre una esperanza nueva y si cada uno en su territorio sabe cómo orientar y dar esa ventaja, bueno, es una esperanza interesante. El otro día estaba en Canarias y en Canarias decíamos, oye, Canarias perfectamente, además con sus especificidades insulares, pues ¿qué puede? Entre el 5 y el 10% de esa inversión puede ir a Canarias. El 5 y el 10% de esa inversión en Canarias significa una revolución, un cambio al que en Canarias ya no se esperaba que pudiera venir. O sea, que hay una oportunidad importante. Ahora, esta oportunidad, para hacerla importante, hay que hilar bien. Aquí hemos hablado de dos dimensiones enormes. Una es el autoconsumo y la energía distribuida correspondiente, claro. Y otro es la movilidad, que es todo un... Son dos sectores que por sí mismos darían lugar a jornadas específicas y, bueno, y se han podido tratar pues, también parcialmente. La movilidad. Claro, una de las características que tiene la transición energética es que es vector de muchos cambios
en otros sectores que no son específicamente energéticos. Y el caso de la movilidad es clarísimo, también el de la edificación y hasta el de los sectores agropecuarios. Pero vamos a hablar de la movilidad. Claro, en la movilidad aquí se ha hablado de una parte, y se ha hablado bien de cómo tener principalmente de cómo tener las infraestructuras para poder alimentar el coche eléctrico, ¿no? Pero el cambio, lo decía Eva, creo que es, el cambio fundamental es que España es un gran constructor de automóviles, un gran exportador de automóviles, son 13 o 14 plantas, casi toda la industria depende o pilota alrededor de esas plantas porque es una industria auxiliar muy potente, muy competitiva, por eso está. Y claro, esa se va a ver absolutamente afectada porque el coche eléctrico y el otro coche no tienen mucho que ver. O sea, son dos concepciones muy distintas de construcción del propio automóvil. No solo en el número de piezas, sino el peso que tiene la batería, el peso que tiene la carrocería o el peso que tiene las ruedas. O sea, digo, es distinto. El ensamblaje, todo ello es diferente, cambia. Y, bueno, España se tendrá que poner las pilas. Porque, una diferencia con lo del autoconsumo, la energía distribuida, que puede ser una decisión propia de país, que no depende tanto de decisiones exteriores, en el caso del automóvil, claro, la dependencia de las decisiones externas son muy importantes. Aquí ya se ha dicho, la delantera la lleva China, no la lleva Europa, y esto va a ser un problema, pero también en Europa ha habido demasiadas dudas a la hora de encarrilarse ir hacia los nuevos vehículos, que no son solo eléctricos, que son autónomos. Se habla un poco aquí de autonomía. La autonomía es muy importante. Cuando el coche sea autónomo, igual el bus tiene mucho más sentido que el coche individual. O sea, por ejemplo, la idea es que hay que pensar en coches eléctricos y coches autónomos. Y todo eso, el coche autónomo también requiere una infraestructura, no de recarga, sino una infraestructura de vías seguras de coche autónomo, que es un desafío enorme y del que se habla poco. Pero bueno, todo esto es un cambio enorme en la industria española y es un cambio que puede crear y va a crear muchísimos nuevos empleos, porque la movilidad no solo es el coche, la movilidad es una movilidad inteligente, es también otro tipo de vehículos, es otro tipo de infraestructuras y todo eso va a crear empleo, pero que puede hacer lagunas de empleo en el empleo existente y en la industria ahora mismo existente, y todo eso hay que saber manejarlo. En el caso del autoconsumo, claro, la gran pregunta es si esto va a despegar o no, porque no va a despegar porque sí, no va a despegar solo porque hay un abaratamiento de la fotovoltaica que es clarísimo y que va a seguir, aunque no sea infinito. Va a despegar también si se crean las condiciones, y no está claro que se vayan a crear esas condiciones para que despegue o no. O sea que aquí también hay otro desafío muy importante sobre cuánto. Desde el punto de vista del empleo es interesantísimo en el sentido de que va a requerir de mucha intensidad de empleo. Desde el punto de vista del empleo de futuro y de consolidación de empleo, lo considerarán más otro tipo de desarrollos tecnológicos de los que aquí también se está hablando. Pero desde el punto de vista del empleo es muy atractivo el impacto inicial que puede tener sobre el empleo la generalización del autoconsumo. Y el autoconsumo no hay que pensarlo solo residencialmente. O sea, el autoconsumo de las empresas, el autoconsumo de los comercios, es muy importante. Porque además empresas y comercios tienen una capacidad de inversión, siempre es una inversión limitada, pero una capacidad de inversión que a veces es difícil que tengan los ciudadanos individualmente. Y los costes de buena parte de consumos eléctricos o para calor de mucha parte de la industria son enormes y podrían ser muy abaratados y tener un sistema productivo mucho más competitivo si la industria se apunta a esto del autoconsumo con fuerza, de la que se habla poco, pero creo que ahí hay, Joan, tenéis que pensarlo, ahí hay, creo, una posibilidad muy importante. Y por último, existen dos revoluciones simultáneamente. Aquí estamos hablando de la revolución que viene de la mano de la transición energética, pero está la revolución digital. Y la revolución digital es tan disruptiva o más que esta también. Y van juntas. El otro día estábamos en la Fundación Elcano, que
suele ser bastante estratégica, dijéramos, y se estaba presentando la estrategia de digitalización en España. Claro, esa estrategia de digitalización en España no va a poder desarrollarse plenamente si no toma cuerpo en sectores productivos reales que vayan funcionando de manera real. De forma que hay una especie de convergencia entre modernización digital que necesita España como respirar y tiene algunas brechas territoriales de género y otras y de educación que habría que resolver. La digitalización con esta revolución de la mano de la transición energética. Esto va a dar mucho empleo, va a generar unos problemas de empleo, pero va a dar mucho empleo y España tiene una oportunidad de resolver sus problemas estructurales de empleo. La OIT lo estamos estudiando con el Club Español de la Energía, vamos a hacer el estudio, hemos hecho un estudio cualitativo y ahora donde cuál era la percepción de los sectores y los resultados son bastante alentadores, pero queremos hacer el estudio cuantitativo de ver exactamente cuántos empleos. El Gobierno en su estrategia habla de 200 y pico mil, 300.000. Es posible que un trabajo más detallado dé unas cifras de empleo superiores y unas perspectivas de calidad de empleo más interesantes, pero ahora no podemos confirmarlo hasta que no estudiemos las cosas como hay que hacerlas en detalle. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a nuestro último ponente en este caso, que es Adriano Monés, director regional de Market Development Phoenix Contact E-Mobility y delegado también de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico. Adriano es doctor por la Universidad de Oviedo en Dirección de Proyectos y MBA en Negocios Internacionales por la ESADE. Ha estado vinculado al sector eléctrico y electrónico desde sus inicios profesionales. Las principales áreas de conocimiento de las que es experto son la internacionalización de los negocios y la gestión de la innovación en diferentes empresas. Gracias a su formación multidisciplinar ha podido desarrollar su perfil profesional en diversas organizaciones, países y áreas de gestión. Actualmente, en Phoenix Contact E-Mobility desarrolla su actividad laboral con el objetivo de posicionar esta compañía como el proveedor de referencia de componentes y soluciones innovadoras para la movilidad eléctrica e infraestructura de recarga para vehículos híbridos y eléctricos. Me gustaría también destacar su colaboración en la docencia en la universidad. Por ejemplo, hemos tenido una colaboración últimamente en un máster de conversión eficiente. Y nada más, simplemente nos gustaría saber tus opiniones sobre el impacto social de estas dos tecnologías. Muchas gracias, Jorge. Gracias a la invitación y a la organización del evento por tener a bien el cederme un hueco en esta mesa, que la verdad es una faena, porque intervenir el último en semejante evento antes de que las autoridades clausuren, pues te lleva a poco menos que buscar algo que no se haya contado, y realmente es muy difícil en esta jornada encontrar algo que no se haya contado porque se ha hablado absolutamente de todo. La verdad es que es increíble ver lo que se está haciendo en esta región desde hace mucho más tiempo, desde lo que algunos podíamos pensar, en el momento en el que nos encontramos y los retos que tenemos ante nosotros. Decía Joaquín que había que abordar ese reto, y yo creo que es el único paso que nos falta por dar, el abordar el reto de la industrialización de los vehículos eléctricos en esta región. Llevamos 10 años, con el apoyo de la Administración nacional y regional, desarrollando infraestructuras de recarga. Llevamos años desarrollando sistemas de información para la gestión de la movilidad eléctrica. Estoy hablando del año 2009, del año 2010, cuando Asturias fue un actor de primer nivel en el desarrollo del Plan Estratégico de Movilidad Eléctrica del Gobierno nacional. Estamos hablando de que Gijón fue la primera ciudad que puso en marcha un Living Lab para evaluar el impacto social, Jorge, en el ciudadano y el impacto tecnológico. Impacto social que, como mejor se mide, es en términos de generación de empleo, generación de tecnología, generación de desarrollo industrial y generación de riqueza. En eso estamos trabajando. Arturo, deja el teléfono que voy a decir una cosa importante. Escribía Arturo Pérez de Lucía hace un año en el digital La Voz de Avilés que la Mesa Regional del Vehículo Eléctrico, en la que AEDIVE jugaba un papel importante, está llevando a cabo iniciativas singulares con empresas como EFIBAT, como empresas como EDP, como empresas como Phoenix Contact, en el desarrollo de proyectos y actividades cuyos resultados
ya han sido de sobra presentados en el día de hoy. Un año después, Arturo escribe, en el día de hoy, más concretamente, lo siguiente: el tren que Asturias no puede perder. Y me voy al final del artículo, porque es un artículo largo. Os recomiendo que entréis en La Voz de Asturias en el digital y lo leáis tranquilamente, porque a modo de conclusión dice lo siguiente: Asturias ha sido una región fundamental en España para la sostenibilidad del modelo industrial y energético del siglo XX y tiene ahora la capacidad y la oportunidad de asumir un papel protagonista en el panorama nacional e internacional con la industria conectada y las nuevas tecnologías del siglo XXI. El impulso de proyectos industriales que pongan en el foco a esta región se convierte en uno de los objetivos estratégicos del Principado, consciente de que esta es una ocasión única para el desarrollo de una nueva Asturias, moderna y competitiva, la cual no puede perder el tren de la industrialización y la innovación en diferentes sectores estratégicos. Se lleva mucho tiempo trabajando desde varios frentes, contando con el apoyo de la Administración regional y estatal para cristalizar este reto en una realidad, la de convertir a Asturias en un referente internacional de la industria de la movilidad eléctrica. Señoras y señores, creo que con esto está prácticamente todo dicho. Y como quedan 2 minutos para que se acabe el tiempo antes de que las autoridades clausuren este evento tan singular, solo quiero manifestar el orgullo que siento tras haber sido nombrado embajador de Asturias por las instituciones aquí presentes hace 6 meses, el poder llegar al día de hoy con toda una cartera, como se ha visto anteriormente, de ideas, de proyectos, de iniciativas orientadas a ese gran reto que tenemos que abordar, a subirnos a ese tren que no podemos perder. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriano. Bueno, teníamos planteados una sesión un poco más larga, con una serie de preguntas. No sé cómo ven los organizadores. 5 minutos, bueno. Abrir un pequeño debate de 2 minutos y luego otros 2 minutos de preguntas al público, ¿te parece? Muy bien. Voy a lanzar unas preguntas aquí, cualquiera de vosotros puede contestar. Pero bueno, esta en primera va más relacionada a Cristina. Hablaste de la participación, bueno, mencionó más gente, la participación ciudadana, que es una de las grandes asignaturas pendientes, el empoderamiento del ciudadano. ¿Qué medidas concretas consideras que se pueden utilizar para fomentar esta participación ciudadana? Bueno, yo creo que al ciudadano hay que proporcionarle primero las herramientas para que sea capaz de tomar las decisiones que tienen que ir alineadas con el reto. Y en ese sentido, mira, me voy a permitir corregir el titular de Joaquín, como me conoce hace muchos años, seguro que me lo va a permitir. El sector empresarial está preparado para la transición energética, no se está preparando. La industria europea ha reducido sus emisiones un 37% con respecto a 1990. El sector eléctrico un 32% y tiene un compromiso de descarbonización para 2050. Y el papel de la empresa, además, es clave también de cara al consumidor. Primero, porque proporciona los productos y los servicios bajos en CO2 para el consumidor, proporciona el empleo que va a requerir los nuevos modelos de negocio, proporciona información, y esto me gustaría destacarlo también, las exigencias que tienen las empresas de información más allá de los requisitos de la Directiva de Información No Financiera, por ejemplo, las recomendaciones de la Junta de Estabilidad Financiera, que ya obligan a las empresas, sobre todo a las grandes, a informar al ciudadano de su estrategia, sus impactos y su resiliencia ante los escenarios de Naciones Unidas. O sea que el nivel de información que va a tener el consumidor, también por parte de la empresa, va a ser notable. Y luego la financiación de todas las inversiones que decíamos del PNIEC, el 80% tiene que venir del sector privado. Así que el papel de las empresas, desde luego, es clave de cara al ciudadano y a la transición. ¿Me permites? Bueno, sí, bueno, acepto. Bueno, de hecho he tenido una duda y creo que es pertinente que lo veamos. La duda era, porque la primera era poner eso, pero he pensado, efectivamente, el sector más próximo, es decir, el sector energético y aledaños, está preparado. Soy consciente y lo primero que me salía está preparado. Lo que pasa es que el sector empresarial e industrial español es más que eso. Y creo que todavía en ese campo todavía es necesario hacer un esfuerzo más.
como lo es también en el campo de la digitalización. Entonces, claro, me he dicho, bueno, se está preparando también por dar una idea de que, bueno, de que hay que seguir esforzándose en esa dirección. O sea, que te compro por seguir con términos comerciales, te compro el titular perfectamente, pero siendo conscientes de que más allá del sector específico hay todo un sector empresarial que debe acompañar el proyecto. Algunos están. Has nombrado el financiero, y es verdad que ha habido un cambio muy importante en el sector financiero, que es muy prometedor al respecto. Antes estaba de espaldas a esta cuestión y ahora ya se ha puesto de frente a esta cuestión. Y en segundo lugar, sobre propuestas de participación. En el trabajo que hicimos, que colaboró el Club Español de la Energía para el estudio cualitativo sobre la transición energética española, hacíamos una propuesta. Como hablar de pactos de Estado ya está un poco manido y parece que no funciona del todo, decíamos que es necesario ir a un gran acuerdo de sociedad. Y este acuerdo de sociedad veíamos dos componentes. Una era la que ya se tiene, el diálogo social tripartito, que ya se tiene, que ya existe y que funciona de una manera bastante engrasada y que es imprescindible para resolver asuntos concretos de empleo, como por ejemplo se ha usado en el carbón y ha dado muy buenos resultados, y hay que felicitar a la parte empresarial, sindical y de gobierno por haber conseguido esos resultados. Pero más allá del diálogo social tripartito clásico, habría que montar alguna estructura de participación mucho más abierta en la que participara todo el mundo de la sociedad en la toma de decisiones, en la capacidad de propuesta. Y ese es el gran desafío que tiene el Ministerio para la Transición Energética, el IDAE y las administraciones que están aquí presentes, para poder hacer, bueno, aquí se han explicado algunos casos de diálogo social, ¿no?, de mesas de movilidad o de mesas de otras, para poder articular toda una arquitectura participativa que es clave para que esto pueda triunfar. Y ese sería el pacto de Estado. O sea, si funcionara de verdad, porque luego las formaciones políticas, claro que se hacen eco cuando existen estructuras así, funcionan y dan ideas, claro que se hacen eco. Entonces, quizá habrá que ir por estos caminos para conseguir, efectivamente, un gran acuerdo de sociedad sin la cual esta transición es imposible hacerla en buenas condiciones. Jorge, me vas a permitir que en línea con lo que está comentando Joaquín, recordemos una cosa para que entendamos que a lo mejor estamos mucho más cerca de lo que pensamos. En nuestra región tenemos empresas de primer nivel especialistas en el desarrollo de nuevos materiales y de nuevos sistemas de fabricación para la industria del automóvil. En nuestra región tenemos una de las principales empresas que vende kilómetros en todo el mundo. En nuestra región tenemos empresas de primer nivel vinculadas al sector de las TIC. Yo creo que de lo que se trata, siguiendo con tu idea, es de acabar de buscar ese punto de encuentro donde converjan todas estas grandes corporaciones y darle el empujón final. Posiblemente estemos, insisto, muchísimo más cerca de lo que en principio pueda parecer, y yo animo a que sigamos creyendo que estamos pues, a un paso de conseguirlo. Perdona el inciso. No te preocupes. Bueno. Jorge, recuperando un poco la propuesta inicial, participación ciudadana, ¿no? Lógicamente en nuestro campo de aplicación pues cobra una importancia vital. Además, superando, yo creo que lo introdujo Joaquín, una concepción clásica de la participación, ¿no? Yo creo que podemos ir a más cuando estamos hablando de participación. Nosotros nos gusta definirlo como innovación de proximidad, en la medida que no solo trabajamos esas capacidades, digamos, más técnicas, creativas, con el complemento de las habilidades blandas en la gente que está desarrollando los proyectos, sino que seamos capaces de introducir eso a nivel cultural en la ciudad, trabajando con los coles, trabajando con las familias, de tal manera que seamos capaces de vertebrar toda esa transición tecnológica que estamos viviendo y toda esa transición de retos, específicamente el día de hoy de la movilidad, en ese campo de juego también, ¿no? Para eso nosotros creamos el concepto de Laboratorio de Innovación Ciudadana, que es un instrumento al servicio de bajar el nivel para esa innovación de proximidad, y jugamos con la lógica del movimiento maker, de cómo introducimos a la ciudad en la cultura de crear, ¿no?, de forma colectiva, de tal manera que casemos
los retos que tiene la ciudad, con qué puede hacer esas personas de forma coordinada, en conjunto, para resolver esos retos, ¿no? Con lo cual, introduces un tema ahí que da una idea de progreso en las ciudades, las que sean capaces de introducirlo como variable en sus ecosistemas de innovación. Muy bien, gracias. Eva, ¿algún comentario desde el punto de vista regional más que local? A ver, yo creo que la participación, ¿no? Ya también se hizo referencia a ello. Yo creo que Asturias ha hecho el trabajo de marcar una plataforma de participación, ¿no? La Mesa Regional de Movilidad es una espléndida forma de dar participación a todos aquellos que tienen algo que decir y que quieren decirlo, porque es totalmente abierta. Y ahí están todos los actores que a día de hoy creemos que son relevantes y que de alguna manera es la manera de trasladar, ¿no? Todas esas oportunidades, tanto para el uso, para hacer a las personas partícipes, ¿no? Y empoderarlas, pero no solo eso, sino para atender a ese reto de tejido económico y tejido industrial para Asturias, ¿no? Realmente, bueno, Adriano lo ha explicado muy bien, ¿no? Yo creo que sí que hay muchas cosas en Asturias, sí que es una gran oportunidad. Y ahora lo que tenemos es que, bueno, pues alinear todas esas competencias y esas capacidades, y desde las alianzas, que también Cristina lo decía, ¿no? Es el momento de no ir de llanero solitario, sino de ir aunando capacidades y aunando voluntades, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Lamentablemente no tenemos tiempo para seguir aquí nosotros discutiendo, pero sí me gustaría abrir un pequeño turno de preguntas, un par de preguntas muy rápidas. Rogaría brevedad, ¿de acuerdo? Que ya me están mirando por aquí la gente, los organizadores. Un par de preguntas, comentarios, ¿alguien? ¿Un comentario, alguna pregunta sobre el tema del impacto social? Es tarde ya, ¿eh? Estamos a viernes a estas alturas. Bueno, pues nada, concluimos con las mismas. Muchas gracias a todos por la asistencia.